Paz de Cristo. Hermanos, le doy gracias al Señor porque he estado meditando en lo del Salmo 119. Es el libro, el capítulo pues más largo de la Biblia, más grande. Amén. Pero lo que llama la atención es que tiene 22 secciones y cada sección está representando una de las letras del idioma hebreo. Por ejemplo, empieza con la A, que es Aleph. Amén. Y luego ya así Bet sucesivamente, ¿verdad? Pero lo que llama la atención es que cada división, cada letra, tiene 8 versículos, hermanos. Y esto fue hecho por el salmista David, amén. Imagínense ustedes el trabajo tan hermoso y tenue que hizo David para hacer este capítulo 119, para que armonizara, ¿verdad? De 8 versículos en cada letra. Y al final en las 22 secciones pues da un total de las 176, amén, versículos de los que consta este capítulo. Entonces una de las cosas que habla el 119 es de la excelencia de la ley de Dios. Está bien armonizado y muestra una gran riqueza lingüística, hermanos, y nos da términos de lo que para él es la palabra de Dios. Aquí deja ver que es los términos como ley de Dios, preceptos, mandamientos, estatutos, amén, y juicios. La palabra Aleph, cuando empieza con Aleph, significa buey, significa líder, significa fuerza, amén, sabiduría, y todo eso está asociado también con el eterno, amén, con el eterno. Y una de las cosas que quiere dejar el 119, hermanos, es una gran enseñanza de que la clave de la perfección del ser humano está en que en meditar en la palabra del Señor. Por eso empieza diciendo bienaventurados los perfectos de camino, amén. Cuando dice bienaventurados, está tratando de decir felices, prosperados, dichosos, gozosos, privilegiados, los perfectos de camino. Pero ¿cuáles son los perfectos de camino? Dice aquellos que andan ¿en qué? En la ley de Dios. O sea, ¿cómo puede el hombre en su humanidad llegar a la cúspide de la felicidad, a la perfección? Dice, pues haciéndose y tomando el camino que Dios quiere, que es el camino de ¿qué? De hacerse un discípulo de la palabra viviente. O sea, que nosotros nos constituyamos en ser seguidores de ¿qué? De la palabra del Señor, que nos esforcemos en estar buscando qué es lo que el Señor me está tratando de decir a través de su palabra. Por eso en Mateo 28, 18, 19, ahí dice, ¿verdad? Por tanto, dice, y haced discípulos. Ahí está hablando de lo que es la enseñanza, de la palabra viviente para la vida de una persona, porque solamente a través de la enseñanza se puede llegar a esa perfección. Amén. La palabra perfección viene del hebreo tamimei derech, que significa completo. Entonces, algo que viene y hace al ser humano completo en su plenitud es la enseñanza de la palabra. Y cuando está hablando de algo completo, hermanos, está hablando de algo que está sano. La palabra del Señor viene y trae sanidad a nosotros, nos hace sanos de mente, nos hace sanos en todos nuestros aspectos de la vida. Entonces, ¿qué es lo que pide el Señor a través de esta perfección? El Señor está pidiendo a través de esta perfección, hermanos, una entrega íntegra, recta y santa de nuestra vida. El Señor se lo dijo, por ejemplo, a Abraham, ahí en Génesis 17:1 le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, le dijo, camina delante de mí y sé perfecto. Y también, ¿verdad? Eso lo vuelve a repetir allí en Deuteronomios 18:13. También de que hay que llegar a esa perfección. Hermanos, es como diciéndole, mira, Abraham, conságrate a mí, guarda mis mandamientos, porque el que guarda sus mandamientos se hace un ser bienaventurado. ¿Por qué, hermanos? ¿Y por qué es importante guardar la palabra de Dios? Porque miren, la palabra del Señor viene y nos acrisola. ¿Qué significa la palabra acrisolar? La palabra acrisolar viene del latín, ¿verdad? Aqua, que significa agua, y de cris, que significa cristal.
O sea, un proceso de purificación y refinamiento que es semejante al de un crisol que se somete al fuego. Entonces, y el fuego viene y elimina las impurezas y nos da brillo y transparencia. Mire, la palabra del Señor hace que nuestras vidas sea transparente, nuestros pensamientos, hermanos, que no tengamos que usar, la misma palabra nos viene y nos quita caritas, cosas que a lo mejor queremos ocultar, pero cuando viene la palabra del Señor y en nosotros empezamos a buscar esa perfección a través del conocimiento de su palabra, de su ley, andar en ella, entonces nosotros empezamos a cambiar muchas de las cosas en nuestra vida que nos impiden ser cristalinos y transparentes, decía una hermana, que tenemos que ser como el agua, dice, transparentes y cristalinos. Entonces también las bienaventuranzas que trae a nuestra vida el guardar los preceptos del Señor es como, se convierten en nuestra vida como un escudo, hermanos. Es un escudo a los que caminan, dice, en integridad. Por eso allí en Proverbios 2:7 dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Si nosotros andamos rectamente, pues hagan de cuenta que ya tenemos ese escudo grande que es nuestro Señor Jesucristo. Vivimos confiados también. En Proverbios 10:9 dice, el que camina en integridad, aleluya, dice, anda confiado. Amén. Entonces, por eso dichosos, bienaventurados los perfectos de camino, pero aquellos que andan en la ley de Jehová. El Señor dice también allí en Mateo, ¿verdad? 5:48, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí el Señor está pidiendo perfección. Que sí es verdad que no lo vamos a hacer al 100%, pero no por eso nos vamos a justificar, hermanos, como para hacer cosas que al cabo nadie es perfecto, no. El Señor dice lucha, y mientras nosotros nos mantengamos en los mandamientos del Señor, lucharemos por esa integridad que nos da el poder de la palabra. Es la palabra del Señor que nos va a ayudar y nos llevará a ordenar nuestro camino y no vamos a ser nunca avergonzados. Entonces, hermano, la plenitud de nuestra perfección va a llegar a nuestra vida cuando aprendamos los justos juicios de Dios. La plenitud total llegará de parte del Señor, quien es nuestro árbitro supremo. Amén. Plenitud. El Señor habla de una plenitud, pero esa plenitud no la va a dar el Señor. Por eso en Colosenses 2:10 dice, estáis completos en Él, porque Él es la plenitud de nuestra vida. Amén. Entonces, eso es lo que dejan ver, hermano, los primeros 8, ¿verdad? Versículos, donde habla que dice, los que guardan su ley con todo el corazón le buscan. Y otra de las cosas, hermanos, también en la palabra del versículo 9 en adelante, entra en juego la segunda letra del alfabeto hebreo, que viene siendo Bet. ¿Qué significa la palabra Bet? Esta palabra significa, hermanos, casa o adentro. Eso significa. Y también está relacionado con la limpieza de la vida del cristiano. Pero aquí empieza, hermanos, como hablándoles verdad a los jóvenes, porque dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Cuando está hablando con qué guardará el joven su camino, está hablando del camino del hombre, o sea, su vereda, amén. Porque miren, hay dos clases de camino que nosotros podemos encontrar, ¿verdad? En la palabra, que está el camino, ¿verdad?, del Señor, y está el camino del hombre en su propio razonamiento, que viene siendo la vereda, ¿verdad?, del hombre, del ser humano. Entonces, cuando le dice con qué va a limpiar el joven su camino, su forma de andar, amén, para que él pueda entrar en una comprensión completa, necesita que, dice, guardar su palabra. Con guardar su palabra, el joven va a ordenar sus pasos. Entonces, pero aquí va a entrar en vigor la voluntad férrea del joven, tanto en su mente, en su forma, ¿verdad?, de hablar, en conducirse y en sus emociones, hermano, y en sus pensamientos. ¿Pero con qué y de qué manera? Pues el joven sabemos que tienen una lucha constante, hermanos, contra la corriente de este mundo, contra vanas filosofías. Ellos son bombardeados constantemente y más en las escuelas, amén. Entonces ellos empiezan a enfrentar, los jóvenes, un problema muy fuerte. Ese problema interno es esa lucha interior, pero entonces
toda esa lucha interior ellos la empiezan a exteriorizar, empieza a salir hacia afuera. Pero cuando el joven de verdad se toma de los mandamientos del Señor, y luego decía el salmista David, con todo mi corazón, dice, yo te he buscado, no me dejes desviarte de tus mandamientos. Entonces, hermanos, David tuvo que expresar, Señor, por favor, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Él sabía que necesitaba la ayuda del Señor para no desviarse del camino del Señor. Amén. Entonces, una de las cosas que tenía que hacer, ¿verdad? El salmista David decía, para que yo en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y bendito tú, oh Jehová. Y luego le dice, enséñame, dice, tus estatutos. Él miraba esa grande necesidad de que si había momentos de debilidad, llegara el Señor y le enseñara más y más estatutos de parte de Dios para que su camino fuera perfecto, fuera enderezado y pudiera estar en esa plenitud de Dios. La plenitud del Señor en nuestra vida nos hace entonces meditar, considerar y no olvidar los mandamientos, sino gozarnos en ellos. Hermanos, hay una cita bíblica que dice, instruye al niño en su camino, y que cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Entonces, cuando nosotros a los jóvenes desde niños les empezamos como dicen, a instruir en la palabra, hermanos, del Señor, entonces los jóvenes ahí se van a mantener en el camino del Señor. Que a lo mejor se van a desviar de vez en cuando, sí, pero ahí está la palabra que los va a hacer de nuevo a decirle al Señor, por favor, Señor, hazme, ayúdame para yo no olvidarme de tus mandamientos. Pablo sabía de la lucha, por ejemplo, de Timoteo. Timoteo, un joven, ¿verdad? ¿Y qué le dice ahí en la 2 de Timoteo 2:22? Le dice a Timoteo, le dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia y la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, la victoria en la vida nuestra y de los jóvenes viene ocupándose en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Amén. También en Eclesiastés 2:1 le dice, acuérdate, oh joven, de tu Creador en los días de tu juventud. Entonces, ¿cuándo es que somos limpiados, hermanos? ¿Cómo es que el joven limpiará? Cuando se guarda la palabra. Por eso dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Se busca, y en el versículo 11 dice, de todo corazón se busca al Señor, sabiendo que Él es el que va a enderezar, amén, las veredas, los caminos. Nos gozamos en su camino, nos regocijamos en el Señor. En Mateo, hermanos, 4, del 8 al 11, Jesús también, acuérdense que fue tentado. Hay un versículo bíblico aquí que dice, en el 14, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Miren, una de las tentaciones que Jesús se enfrentó fue precisamente el amor a la riqueza. Y de parte de Satanás, sabiendo que el mundo y su plenitud, dice, de Jehová es el mundo, la tierra y su plenitud y todo lo que en él habita. Pero llega el mentiroso, ¿verdad? De Satanás. ¿Y qué le dice? Lo tienta y le dice, mira, todo esto te daré cuando lo subió al pináculo del templo, si postrado me adorares. Todos los reinos del mundo, le dijo, a cambio de tu adoración a mí. Pero sin embargo, como el Señor conocía la palabra, ¿qué le dice? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Entonces, por eso es importante que nosotros no nos olvidemos, nos memoricemos todo lo que podamos los mandamientos del Señor, porque con el poder de la palabra vamos nosotros a hacer retroceder también al enemigo. Amén. También en el versículo 15, hermanos, le dice, en tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. Ahí le dice, en tus mandamientos meditaré. Hermanos, consideraré, meditaré, me regocijaré, no los olvidaré. Aquí cuando está hablando de esto, en tus mandamientos meditaré y no me olvidaré tus caminos, está hablando del término hebreo que viene de pikud, que está hablando de una mayordomía, pero de una mayordomía de nuestro tiempo, de nuestras amistades y de las riquezas de lo que Dios nos da. Entonces, por eso ahí decía, en tus mandamientos, y voy a considerar mis caminos. Por eso en el versículo anterior decía, para que yo ame tus testimonios más que toda riqueza. ¿Por qué? Porque el Señor nos da el poder y la mayordomía de administrar los bienes, las bendiciones que el Señor pone en nuestras manos.
pero que no nos olvidemos en medio de toda esa abundancia que Dios nos da de los mandamientos del Señor, sino que nosotros los podamos administrar, ¿verdad? Correctamente. Por eso cuando dice, en tus mandamientos yo meditaré, la palabra meditaré aquí viene del hebreo sijak, que significa conversar. O sea, dice, yo conversaré de tus mandamientos. O sea, como diciendo, yo procuraré que de mi boca salga solo palabra de edificación, solo palabra tuya, para cuando yo hable con alguien. Amén. Yo voy a cuidar lo que hablo sobre personas, sobre cosas. Tengo que pensar lo que digo. No debo de desperdiciar, ahí está hablando de la mayordomía, hasta de nuestro hablar, sino tengo que apreciar lo que está a mi alrededor para que con mi hablar la vida de una persona pueda ser bendecida. Consideraré, dice, tus caminos. Pensaré lo que yo hablo. La palabra del Señor lo confirma en Mateo 12:36. Dice, de toda palabra ociosa le vamos a dar cuenta ¿a quién? Al Señor. Amén. De toda palabra ociosa le vamos a dar cuenta a nuestro Dios. También en Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, a fin de dar gracia ¿a quién? A los oyentes. Amén. Santiago 1:19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Pero dice, yo voy a considerar tus caminos, porque acuérdense que hablábamos del camino del Señor y del camino del hombre. Pero aquí cuando nosotros cuidamos esas cosas, estamos considerando que el camino, el mandamiento que el Señor me ha dado, el camino que yo tengo que andar, obedeciendo los mandamientos del Señor. Amén. Entonces, ahí, hermanos, vemos que cuando dice todo hombre sea tardo para hablar y dice pronto para oír, está dando a entender que Dios nos puso 2 oídos, 2 orejas y una sola boca. Pero muchas veces estamos al revés, parece que no tenemos oído porque a veces ni oímos, nomás nos la pasamos hablando. Entonces tenemos que ser sabios, hermanos, en cómo nosotros estamos hablando. Hermanos, es que en el hablar se peca mucho. Estamos desperdiciando algo precioso. Nos olvidamos de los mandamientos de Dios a veces en una tertulia, en una reunión que tenemos hasta entre hermanos. Simplemente a veces caemos en palabras ociosas. Por ejemplo, hay 2 clases de palabras. El albur. El albur son bromas, hermanos, de doble. Caemos en albures. Dice, los albures son bromas de doble sentido. Entonces, a veces nosotros tomamos a las personas, hacemos una broma de una persona para hacer reír a los demás, pero sin saber que quizás estamos creando una situación pesada, incómoda para aquella persona. Y la estamos haciendo sentir mal. Pero nosotros muy divertidos. Entonces ahí estamos cometiendo un gran error, hermanos. Estamos cometiendo errores porque todo esto es producto de una ociosidad. Por eso el salmista David, imagínense ahí quebrándose la cabeza pensando, yo tengo que dejar muy bien marcado que no nos podemos desviar de los estatutos, sino que debemos de considerarlos para que yo no me olvide, decía David, de sus palabras. Entonces, dice el Señor en Santiago 4:8, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificaos. Los de doble ánimo, purificarse. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que andarnos con cuidado delante de la presencia del Señor. Y dice, y regocijarnos en sus estatutos. ¿En qué me voy a regocijar? ¿En qué yo voy a deleitar mi vida, mi alma? En los mandamientos del Señor. Entonces, tenemos que mirarnos hacia adentro. Por eso la palabra Bet significa casa, adentro. ¿Cómo está mi casa adentro? Amén, hermanos. Y que no nos olvidemos. Y si es posible grabarnos algún texto de cada estas de las fracciones de este alfabeto hebreo, pues que bueno, como el versículo 1 a mí me gustó. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Mi deseo, hermanos, es que el Señor les bendiga.